Hola, me presento, mi nombre es José Luis Lucas, soy estudiante de la carrera de Derecho, segundo semestre de la Universidad Católica de Cuenca. En este momento vengo a hablarles sobre el derecho financiero. Bueno, ¿qué es el derecho financiero? El derecho financiero es una rama del derecho público o público, también conocido como derecho de la hacienda o denominado como derecho de la hacienda. Ahora, cuando hablamos del derecho de la hacienda pública, estamos hablando del conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado y las entidades públicas, territoriales e institucionales. Además de esto, ordena la obtención de ingresos y gastos que tales sujetos destinan para el cumplimiento de sus fines. ¿Sí? El derecho financiero en sí se divide en derecho tributario, derecho patrimonial, derecho del presupuesto o gasto público. Algunos autores también mencionan que existe otro derecho, como es el derecho a la deuda pública o también conocido como el derecho al crédito público o el derecho al endeudamiento público. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el derecho tributario? El derecho tributario es el conjunto de normas y principios que regulan la relación jurídica tributaria que nace entre la administración y el contribuyente al producirse el hecho generador del tributo. ¿Qué es el derecho patrimonial? El derecho patrimonial es una clasificación dentro de los derechos subjetivos. Son susceptibles de tener un valor económico y se contraponen a los derechos extrapatrimoniales, ¿verdad? Entonces, los derechos personalísimos, los derechos de la personalidad y los derechos de la familia. Ahora, ¿qué son, qué es el derecho presupuestario o el derecho del gasto público? Es el que regula la asignación, el desembolso y la fiscalización del presupuesto público. Es un instrumento financiero que equilibra los ingresos y el gasto público en el año fiscal, ¿ya? Y el derecho a la deuda o crédito o endeudamiento público es el derecho que tienen los estados para, ¿cómo le puedo decir? Es el derecho que ellos tienen para poder buscar ingresos para poder sostener el gasto público. Esto se da más cuando el gasto público es más alto que los ingresos públicos, ¿sí? Entonces, todo esto que estamos hablando en este momento es lo que conforma el derecho financiero. Pero cuando hablamos de estos derechos, que es el derecho tributario, el patrimonial, el derecho del presupuesto o del gasto público, y además el derecho a la deuda pública, todo esto conforma el ingreso público. Ahora, ¿qué es el ingreso público? El ingreso público es el que comprende de los tributos. En este caso, ¿qué son los tributos? Los tributos son impuestos, tasas y contribuciones especiales. Aparte de los tributos también están los ingresos procedentes de los bienes patrimoniales. Estos pueden ser bienes administrativos, bienes de dominio público y patrimoniales. Además, también tenemos los productos de operaciones de la deuda pública. Estos son capitales tomados a préstamo por entes públicos, ¿sí? Y además de esto también tenemos los ingresos procedentes de los monopolios fiscales. Eso en el caso de que existan. Bueno, una vez que hemos hablado ya del derecho financiero, vamos a hablar ahora de los derechos del consumidor, ¿sí? ¿Qué son los derechos del consumidor? La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor del Ecuador establece estos derechos, los derechos que tiene toda persona natural o jurídica que adquiere
utilice o consuma un bien o servicio determinado, así como las obligaciones de todo proveedor para garantizar los derechos del consumidor. Se pueden agruparlos de la siguiente manera: el derecho a recibir productos y servicios de óptima calidad, garantizando la salud, garantizando la vida, la seguridad, garantizando también la satisfacción de necesidades fundamentales, el derecho a tener información veraz, adecuada, clara, completa sobre el bien o servicio que se ofrece, el derecho a la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, y además el derecho a una tutela efectiva para la protección de sus derechos y reparación de daños en el caso de que hayan estos daños. La ley establece además obligaciones a los proveedores para garantizar los derechos del consumidor. Por ejemplo, todo proveedor es responsable de entregar al consumidor información veraz, clara y completa de los bienes o servicios ofrecidos. Y asimismo se establece la obligación de que toda empresa o establecimiento comercial mantenga un libro de reclamo o de quejas a disposición del consumidor. Bueno, entonces esto sería todo por el momento. Quizás en otra ocasión continuemos con algunos otros temas. Muchas gracias.